En el canal Adventista presentamos el devocional. Acompáñanos. Devocional. Reflejemos a Jesús. 8 de noviembre. José resolvió ser leal a Dios. Texto bíblico. Génesis capítulo 50 versículos 19 y versículo 20. Y les respondió José a sus hermanos: No temáis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. José y sus amos iban en camino a Egipto. El joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán, vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él, las punzantes e injuriosas palabras con que había contestado sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el porvenir, qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería la suerte de la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse, pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que le hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se había fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgirían ante él. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de que cómo se había cumplido, como en las horas de necesidad, los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo, y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado, que era un hombre reflexivo, valiente y sereno. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 214 y página 215. Recuerda, pon tu mirada en Jesús.